Continuamos con más vida y estética y vamos a hablar de las secuelas que deja el acné. En muchos casos secuelas que no solamente las vemos, sino que a la persona socialmente la traumatiza. La traumatiza, exactamente, Leslie. Lo primero te voy a hablar del acné, brevemente. Bien. El acné empieza en la adolescencia y es una enfermedad inflamatoria e infecciosa del bulbo piloso, Sí. de donde crece el pelo, que genera sebo, que se infecta porque se tapa el conducto, y entonces esto genera una inflamación con una infección. De acuerdo al grado de inflamación o de infección, esto cura en forma espontánea o cura con secuela. ¿Y cuál es la secuela? La secuela es la formación de una cicatriz, y la cicatriz es un tejido colágeno aberrante que tracciona para abajo, por eso los pozos. El picado de hielo de la piel, pica hielo. Sí, sí, sí. Y la otra secuela son las manchas, de acuerdo al fototipo. Si tenemos un fototipo alto, 3 o 4, van a haber pozos y manchas. Claro, las dos cosas directamente. Entonces, antes solamente disponíamos, y vos sabés que yo soy fan número 1 del láser fraccionado. Sí. Pero ahora tenemos otras cosas para tratar las secuelas de acné, como son las enzimas recombinantes. Las enzimas son productos que actúan sobre sustratos del organismo. Si yo tengo colágeno aberrante, voy a usar colagenasa, que destruye ese colágeno aberrante y genera colágeno nuevo. O sea que en nuestro propio organismo a partir de eso empieza a generar colágeno. Exactamente, pero ¿quién tiene que decidir qué tratamiento hacer? Es el médico. Sí. Por eso es tan importante ver al paciente. Bien. Yo quiero un láser porque tengo secuelas de acné. No, a lo mejor ese paciente necesita primero enzimas, después necesita láser y después necesita bioestimulación con ácido poliláctico. Toda esa secuencia para que el paciente quede bien. Entonces, te voy a mostrar un primer caso con unas secuelas de acné tremendas. Y estas fueron, mirá lo que es, esto es picado de viruela. Este tuvo tratamiento con tres técnicas distintas. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lográs este resultado que es maravilloso? Enzimas recombinantes primera, para generar un mejor colágeno y destruir esos tractos fibrosos que tiran para abajo de la piel. Segundo, láser fraccionado, varias sesiones para mejorar esa piel alterada. Y tercero, bioestimulación con ácido poliláctico. Fantástico. El ácido poliláctico es un bioestimulador del colágeno extraordinario, que sirve no solamente para esto, sino para lifting de cuello, para mejorar el aspecto de la cara. Ya vamos a hablar de Sculptra y del ácido poliláctico. Y la segunda foto que les voy a mostrar es un paciente también que tratamos con enzimas y láser. O sea, siempre ahora, cuando vemos casos así con semejante cantidad de pozos, siempre usamos enzimas, porque nos liberan a la piel de esos tractos fibrosos que no tiran la piel hacia abajo. Y después vamos a la superficie y hacemos láser fraccionado de CO2. Leslie, aproximadamente en este último paciente que lo vimos. Acá tenemos una foto más. Bueno, te pregunto con respecto a para este caso en particular. Esto fue solo láser. Solo láser. ¿Cuántas sesiones? ¿En cuánto tiempo logró este cambio? Fueron 6 sesiones. 6 sesiones de láser. Fueron 6 sesiones. Es increíble el cambio porque realmente tenía pozos pronunciados. Extraordinario. No, bueno, ya saben, todas aquellas personas que tengan este tipo de patología, una primer consulta importantísima. Hay tratamientos, que eso es lo más importante, saber que tiene solución, pero que esa solución la determina el médico. Exactamente. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más vida y estética.